planteado como el trasfondo de los conflictos. Esta década lo que hay es una consolidación de los regímenes autoritarios en América Latina. Esta consolidación empieza en 1954, cuando el presidente Jacobo Arbenz es intervenido, inicia un intento de reforma agraria de una compañía muy poderosa que se llama la United Fruit Company, y la United Fruit Company organiza junto con los senadores norteamericanos la intervención en Guatemala, y lo primero que hacen es aventar plagas en todos los cultivos guatemaltecos para quebrar la economía. Entonces se quiebra la economía, organizan mercenarios, toman el gobierno y lo destruyen. En 1961, en 1959 y 60 surge un país que a ustedes ya no les tocó ver la euforia que eso provocó, que es el surgimiento de la Cuba castrista y la Cuba del Che Guevara, ¿no? Ahora a ustedes les tocó otra Cuba. En 1960 Cuba se vuelve la posibilidad de la revolución y de la justicia socialista en América Latina, y en 1961, siguiendo la trayectoria norteamericana de intervención, Kennedy ordena el desembarco en Bahía de Cochinos, y los mercenarios, a diferencia de lo que pasó en Guatemala, son derrotados. Un elemento importante es que en 1961 Cuba empieza los procesos de nacionalización, y lo primero que nacionaliza es la United Fruit, que era la gran compañía que se dedicaba a la explotación de productos agrícolas, sobre todo de banano. De ahí viene una vieja calificación de los latinoamericanos desde los Estados Unidos, cuando se les decía países bananeros, ¿no? Tiene que ver con toda esta perspectiva. En 1963, el 22 de noviembre, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, el presidente Kennedy, y tiene que ver con todo este juego entre la mafia que controlaba Cuba, los casinos, y el manejo de Kennedy en relación con Cuba. Entonces Kennedy es asesinado, después, 4 años después, 3 años después será asesinado su hermano. En 1964 se da una secuencia de golpes de Estado que empiezan con Brasil, Bolivia, Brasil, y en 65 hay un desembarco en la República Dominicana. Esto encierra un ciclo en América Latina que culmina con el golpe de Estado en Chile, con Salvador Allende, en 1973. ¿Qué pasa al final del ciclo? El ciclo termina para América Latina en 1982, cuando se hace un plebiscito en Chile y la sociedad dice no a Pinochet, y Pinochet se tiene que salir y deja el gobierno. Entre 1973 y 1982 se organiza lo que se llamó la Guerra Fría, la Guerra Sucia en América Latina, y por darles un dato, en Argentina hay más de 60.000 desaparecidos. De ahí viene todo el proceso que está después, en el proceso de democratización, están las Madres de Mayo y la manera en que fueron brutalmente reprimidos y asesinados tanto madres como mujeres, niños. Todo el periodo está permeado por la Guerra Sucia, incluyendo México. En México no se sabe la cifra, pero hubo entre 300 y 350 desaparecidos. Sobre todo la gente que participó en la 23 de septiembre, que era una guerrilla iniciada. El 23 de septiembre es el nombre de la fecha de un ataque al cuartel de Moncada, al cuartel en Chihuahua. Era gente que era reclutada, tomada y aventada al mar en México, ¿no?
Pues ese es el periodo que culmina en 1980. Ahora, veamos la década de los 60 en México. La década de los 60 está dividida entre dos periodos presidenciales, tanto el de López Mateos, que es de 58 a 64, y el de Gustavo Díaz Ordaz, que es de 64 a 68. Políticamente, la década inicia en 58 y termina durante el movimiento del 64. Los movimientos laborales de los trabajadores al servicio del Estado son estos: los ferrocarrileros, con Valentín Campa, el movimiento revolucionario del magisterio, que son los maestros, los telegrafistas, los petroleros y los movimientos estudiantiles. En 1961 hay en México uno de los más importantes periodos, los más serios periodos, es el surgimiento de una izquierda independiente, porque la izquierda mexicana estuvo muy ligada a la Revolución Mexicana y durante mucho tiempo muy ligada al proceso cardenista. Incluso hoy Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, están muy vinculados a los procesos nacionalistas, en donde el periodo culminante del nacionalismo mexicano es el periodo del presidente Cárdenas de 34 a 40, y uno de los hitos es la expropiación de la industria petrolera. ¿Qué es en la década de los 60 en términos económicos? Tiene un Estado fuerte, a diferencia del Estado contemporáneo. Es un Estado fuerte, sustentado en el modelo de desarrollo estabilizador. Políticamente es un Estado con un presidente muy fuerte, a diferencia del presidencialismo actual, que es un presidente que no tiene realmente una capacidad de imponer o de instrumentar políticas públicas. Tiene los poderes, el presidencialismo, el ejecutivo era superior al poder legislativo y al poder judicial y a los distintos órdenes de gobierno. No hay iniciativa del presidente que no sea aprobada en la Cámara de Diputados, a diferencia de hoy, en donde no hay iniciativa casi que sea aprobada, ¿no? El Ejecutivo fuerte tenía el control de la Suprema Corte, tenía el control del poder legislativo. En el caso de los partidos, del sistema político, había un PRI, era el PRI, el único partido hegemónico. Había un partido de oposición que no tiene nada que ver con lo que es ahora, que era el PAN, era el viejo PAN, formado por otro tipo de gentes. Los panistas actuales surgen en la década de los 80 y se llaman neopanismos, y está ligado a empresarios regionales tipo Fox. El antiguo PAN estaba formado por intelectuales de derecha. Gómez Morín era el jefe de ellos, y el actual PAN está formado fundamentalmente por gentes empresariales primero, de carácter regional, y a partir de Josefina y de Felipe Calderón son una nueva tecnocracia panista, muy ligada a las cámaras empresariales. Josefina era jefa de publicidad de la Comex y estaba muy ligada a la Canal, ¿no? Entonces, los panistas de ahora no tienen nada que ver con los panistas de la década de los 60. Ellos son la generación de la década de los 80. Y había dos partidos que eran partidos subalternos, que incluso ni siquiera tenían candidato. El día que había un precandidato del PRI, ellos se sumaban al candidato. Entonces, y no había un IFE, las elecciones eran cuidadas en la Secretaría de Gobernación, que era al mismo tiempo la Secretaría encargada de la seguridad interna del país. Una ley electoral aplicada por el secretario de Gobernación, no existía ningún padrón, no había credencial de elector, y pasaban cosas como
que cuando López Portillo se presentó como candidato único a la elección